FARC entre Samper y Uribe. Y un tercero, Chávez. Veamos estos temas importantes y dejemos atrás una de las corrientes del idealismo, que es la religión, donde se coloca a un Dios, algunos que parece un monstruo, pero que sin embargo él dice que iba a ser el hombre a imagen y semejanza de él. Otros dicen que a imagen y semejanza de él, pero Dios es un monstruo. Total, que ese idealismo, o sea, de esas que tratan de hablar de verdad hoy en día y se olvidan de la realidad histórica, de la verdad objetiva, de esta también no teoría, sino realidad de existencia, para perdernos en las cuestiones de un idealismo que no tiene principio ni fin ni cabeza, y nos olvidamos de la realidad del oxígeno, del aire, del sol, de lo existente. Vamos a ver realidades y este tema importante para Colombia llamado la FARC entre el periodo Samper y Uribe. Y el profesor Ferreira, ¿cómo nos va a usted explicar eso, profesor? Si se ha hablado mucho por los noticieros mediáticos del Estado y se ha hablado mucho por personas también de los medios de comunicación que tienen que ver con familiares narcoparamilitares y guerrilleros, y también familiares y campesinos muertos, asesinados, guerrilleros y víctimas, y que por eso todos los presidentes han tratado de hablar de paz, pero de una paz que en cierto momento y en cierto instante se adecua al estado de cada uno, y por eso pasamos por Gaviria, cuando tenía también en su gobierno a este Barmoncillo, a este bigotudo, y también tenemos a Pastrana, que también habló y trató de paz frustrada, y de un gobierno uribista donde se intensificó el asesinato, el crimen y las cuestiones de Estado, y se denigró al ejército de Colombia, ese glorioso ejército que había dejado y que luchó mucho por nuestra independencia. Pero con este gobierno, y que tiene hoy en día ciudadanos que no miran su viga y todavía están utilizando la palabra bandido y terrorista, esa palabra de terrorismo que nació con la ignominia de un terrorista de Estado después de la caída de las Torres Gemelas, un 11 de septiembre, y se empezó a perseguir y a ver terroristas en todas partes, pero que llega también al poder un Chávez. Entonces, ¿qué sucede aquí en esto? Yo tengo aquí una carta de Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, donde ellos ponen sus puntos y se nace una nueva bandera de paz. Y esa bandera de paz nos está diciendo que estamos en una realidad histórica, estamos con unos pies en el suelo, y que estamos en una Colombia, para dejar de hablar un poco ya del idealismo, de que cómo es Dios, cómo no es, y cuestiones que en última instancia no se demuestran sino por lo que cree la mentalidad de los individuos que viven bajo el terror y el miedo, y que en eso se distinguió el Dios antiguo. Vamos a ver esto a la luz de la realidad y de por qué se lucha y por qué los estados son como son. Vamos a ver esto para poder situarnos. Tenemos que situarnos. Para hablar de Samper podemos situarnos más o menos allá en 1998. En 1998, que cuando finaliza Samper su periodo y comienza un periodo, un Uribe en el 2002 al 2006, y que para esa época también está un Chávez en Venezuela. Por lo tanto, un Gaviria en 1990 al 94. Todos ellos tienen y tocaron el tema de la paz. Por lo tanto, la paz no es una mentira, es una realidad, y que la deben, según el pensamiento de muchos, construir todos los colombianos. Hoy en día que pasamos por una calle y se está idolatrando, y siempre aquí en esta Colombia ignorantona se ha idolatrado el crimen y el mal. Por la cuestión del dinero, todo el mundo se inclina y se pone en cuatro, y por eso el Estado entra en juego y los medios mediáticos. Vemos todavía que en un Estado que empieza un renacer o una reeducación después de una transformación o un logro, deben
no se va a hablar ahora de libertad de prensa, sino que debe ser una obligación tanto de los colegios, de las escuelas, de que se esté idealizando, por ejemplo, colocando los discos en cualquier parte y las emisoras de mi patrón Castaño y mi patrón Pablo Escobar, que yo soy la galleta y la Biblia y me siento orgulloso de mi patrón. Eso son cuestiones que son basura y que están atentando contra la pureza del oxígeno y la mentalidad de un pueblo que quiera cambiar. Y de ahí, por eso es que se zarandean y se bañan en la bañera del crimen, del saqueo, del robo y de la sangre, y que idealizan los semi-analfabetos y analfabetos que han estado en estas líneas a estos individuos. Por lo tanto, no se pueden idealizar ni a un Pupo, ni a un Jorge 40, ni mucho menos los discos que ponen en la emisora, y cuando uno pasa por una calle y ve 5 o 7 borrachos bajo los efectos de cocaína o de cualquier otra droga, con estos discos creyéndose también capo. Por lo tanto, la ciudadanía y todas las personas que conforman una sociedad tienen, y los medios de comunicación principalmente, de no aplaudir, ni si queremos un renacer, estas cuestiones de lo que ha sido una vergüenza de Colombia. Por eso es que durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez aparece un Chávez, pero que aparece también una ideología que proviene de un antiguo héroe llamado Bolívar, y que esa doctrina se ve obligada a amparar a grupos también levantados en armas. Y por eso la paz es difícil, esa bandera de la paz es muy difícil, y que todos han fallado. Y sin embargo, pues han fallado porque muchos han alzado la bandera si el 90% le es conveniente y si le favorece a su grupúsculo. De ahí que empiezan muchos cruciales procesos de paz, pero también los hechos que afectaron la mesa de diálogo. Por ejemplo, en noviembre de 1998, la FARC, Ejército Popular, exige que 130 militares del batallón Cazadores en funciones administrativas abandonen la zona de despeje o no habrá negociación. En enero de 1999 se instala la mesa de negociaciones tras una ceremonia a la que acude el presidente Andrés Pastrana, más no Manuel Marulanda Vélez, porque veía su vida en peligro, porque había muchos anillos militares que posiblemente pertenecían a los grupos anticomunistas, como llaman, o terroristas, después que esa palabra se puso, pero que resulta, y así lo siguen diciendo los señores que tienen que ver con masacres y paramilitarismo y millones de falsos positivos en Colombia, y que ven terrorismo en todo lo demás, pero ellos no son terroristas. Por lo tanto, los terroristas de Estado llaman terroristas a los levantados en armas. Y por eso es que en febrero de 1999 el gobierno le pide a la FARC y a la EPL que aclaren el asesinato de 3 indígenas estadounidenses antes de la reanudación de los diálogos. Pero en julio de 1999 la FARC, Ejército Popular, congela las conversaciones argumentando que es inadmisible crear una comisión de verificación sobre violencia en la zona. Y así llegamos al año 2000. Luego de 6 meses de diálogo, el gobierno suspende las negociaciones hasta que se aclare el asesinato de una mujer con un collar bomba. Y todas estas cuestiones van haciendo que nazca un gobierno llamado el gobierno de Uribe, que es muchos años después de el gobierno de Samper. Y por lo tanto, la FARC quedan entre Samper y Uribe para aparecer un Chávez. Y que este Chávez, cuando ve que nace un paramilitarismo y una narco gobierno, también aquí en Colombia, donde hay metidas muchas familias y que tienen medios de comunicación, y que esa lucha es tergiversada y que proviene de hace décadas y décadas, casi 70 años, 60 años, que no se puede el pueblo sacudir en nombre de una democracia, de una dictadura democrática que duró y tiene casi 200 años,
hasta que llega a una hegemonía de 20 a 40 años, llamada hegemonía conservador-liberal, y que de ahí, del auge del liberalismo, surge un nuevo liberalismo y surgen nuevos partidos y se llega a 20 años de dictadura de un Uribe y todos los que mueve, colocando un partido Centro Democrática para poder hacer que la ignominia y el crimen traten de ocultarse, y nacieron carteles de la toga y nacieron fiscales que están comprometidos con el paramilitarismo y la narcodelincuencia. Por lo tanto, es difícil en Colombia una bandera de paz, y que apenas nuevos gobiernos que empiezan y tratan también de levantar esta bandera, se les ataca y no se les permite analizar y crear espacios de paz, pero contra viento y marea. Vemos cuando la historia de 5 procesos de paz con grupos guerrilleros y el primer intento con la misma dejó en claro que paz no es la firma de un papel ni entrega de armas. La paz tiene que ver esencialmente con justicia social, distribución de la riqueza nacional para todos y participación democrática en la toma de decisiones. Así lo expresaron mucho. Por eso es que en el año en que ya empieza a gobernar este presidente, vemos cómo del 2002 al 2006 se incrementa lo que el antecesor, que duró hasta el 2004, y que allá en el 2002, tras el secuestro de un avión y la retención del senador Jorge Gershén, el presidente Andrés Pastrana anuncia públicamente el fin del proceso. Y así estos grupos han mantenido una dialéctica económica y de armas, hasta que nos llega a nosotros una carta de Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, y que vemos cómo se alia un gobierno, por ejemplo, venezolano, cuando un militar llega también al poder y que tiene la ideología bolivariana, y entonces pone su ejército con el fin de que, al ver que existe en Colombia un ejército denigrado desde el año 1998, 2000, 2002, 2006, hasta el presente se denigró ese ejército y se puso a favor del crimen, el asesinato vil de civiles y de gente discapacitada, mongoles, gente de sillas de ruedas, etcétera, matando y masacrando en nombre de un gobierno de seguridad, y que no eran más que paramilitares y narcotraficantes, y ahí aparecen los pupos, los castaños, los mancusos, etcétera, 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 donde hay involucrado una cantidad de gente, y sin embargo esto le dicen terrorista a otro. Entonces, ¿qué hace Chávez en un momento dado si tiene aliado o tiene gente que traspasa su frontera? Poner el nombre de una ideología también a todo su ejército desarrollado con armas sofisticadas desarrolladas en la frontera, y es entonces cuando porque es como el que es valiente cuando hay 5 contra un pobre individuo esquelético que no sabe defensa ni ofensiva, no sabe defenderse ni atacar. Y entonces ese paramilitarismo y ese estado narcótico o narcoparamilitarismo, que también es terrorista, al crear y matar y asesinar civiles y gente discapacitada simplemente para ponerles un uniforme, hacen que entonces se fortalezca la guerrilla, que tiene apenas unos cuantos combatientes, 13.000, más el ejército venezolano, y se pone en la frontera. Y entonces este presidente Álvaro Uribe Vélez, que durante su antecesor jefe de defensa, que también habló de paz, llamado Santos, bombardean a un guerrillero desnudo y durmiendo y enfermo en la frontera de Ecuador. Y ahí, al formarse ese gran conflicto,
la guerrilla se fortalece con el ejército de alguienes que son análogos a su ideología, que es el gobierno que dominaba Chávez, y así se detuvo un poco la masacre y se le bajaron los humos a un presidente llamado Álvaro Uribe Vélez, que está en grandes conflictos hoy en día, pero los medios de comunicación tratan hoy en día de Colombia, están mirándola, por ejemplo, la vía del Llano, una vía, y lo mismo en Bogotá, muchas vías que muchas veces ahí se dedican a solamente día y noche para hacer ver qué hace el gobierno por estas vías, y no lo hacían anteriormente con todo lo que han pasado, porque siempre han visto deslizamiento por ahí, y ese deslizamiento no tiene más solución que esa carretera, y están los ministros de vías, y están los ministros de Agricultura, y están los gobernadores y los alcaldes de su pueblo. Por lo tanto, los medios de comunicación tratan de hacer ver y utilizar políticamente como una ineficacia de un gobierno actual que apenas tiene unos meses. Pero vamos a ver toda esta cuestión de casi 200 años y cómo un ejército extranjero se pone en una frontera, y de ahí es que nacen el por qué se le llama a una guerrilla levantada en armas, que se han levantado muchas, y aquí tenemos la historia, el momento en que ya desde mucho tiempo, allá en el 2002, por ejemplo, llega un momento en que el ministro de Trabajo, Angelino Garzón, dijo que los ajustes del Fondo Monetario Internacional, y que se agravaron durante los gobiernos de 2002 hacia acá, han llevado al país a una situación de asesinatos, crímenes, y más de 23 millones de colombianos pobres, de los cuales 10 millones están en una pobreza totalmente absoluta. Y sin embargo, estos partidos pasados y estas cuestiones que no dejan, y por eso se le llama oligarquía, y ahora no quiero defender y ni a darle significación a esa palabra oligarquía, porque ya está muy rayada, pero sí no está rayada la famosa carta de Marulanda Vélez, el por qué luchaba. Y vamos, pero ¿qué dice usted, profesor? Léanos la carta, profesor. Bueno, resulta que hubo una entrevista que nadie duda de su autenticidad, y se encuentra incluso en los aparatos tecnológicos más avanzados y archivos. Porque es obvio que durante el gobierno de Samper, siempre presionado el ministro de Defensa Gilberto Echeverría, planteó en su posesión la necesidad de hacer de la paz una política de Estado. Y aparece un documento de esa entrevista a Manuel Marulanda Vélez, donde se le preguntan muchas cuestiones, como por ejemplo, ¿qué tipo de gobierno quieren la FARC? Y en esa carta se responde, y en esa entrevista se responde que ellos quieren un gobierno pluralista, que estén representados todos los partidos y sectores sociales democráticos y patrióticos. Que su posición de la FARC en relación con la paz muestra una relación con la paz expresada en la plataforma de 10 puntos, y que al mismo tiempo constituyen una plataforma de gobierno que no acababa, porque debe ser enriquecida aún más por el propio pueblo. Si no interviene el pueblo, y el pueblo no se reeduca, y el pueblo no comprende, y sigue enalteciendo e idolatrando al crimen, idolatrando a los narcos, idolatrando a lo que es totalmente inmoral, pero que le llaman moral, a través de los partidos que amparan a estas cuestiones, es difícil que en Colombia lleguen presidentes que logren al menos lograr algo de paz durante un tiempo en nuestro país. Por lo tanto, la misma carta y la misma entrevista hace que se le pregunte acerca del ministro de hacer la paz o una política de Estado. Por lo que respondió Marulanda Vélez en aquella época, que es una propuesta, y siempre y cuando no esté motivada por motivos electorales y demagógicos. Porque hacer la paz, que es hacer de la paz una política de Estado, significa que la política de paz no estará sometida a los caprichos de los gobernantes de turno, sino que tendrá una continuidad.
Y la paz como política de Estado debe estar encaminada a erradicar todos los factores objetivos que hicieron que un considerable número de compatriotas se levantaran en armas contra el establecimiento. Es cierto que se bajaron las armas durante el gran auge que tuvieron los paramilitares al utilizar las armas del Estado que son para guerra contra otros países. La utilizaron y se aliaron muchos generales paramilitares contra 13 hombres, y por eso intervino Venezuela con sus armas en una guerra de Estado en la cual Colombia no hizo frente con Álvaro Uribe Vélez. Y entonces estos grupos, según dice Marulanda, estos grupos realizaban el trabajo sucio que el ejército, por problemas de imagen que fue destruida, que ya hoy en día no es la misma y que de ahí debe renacer. Por eso yo quería hablar del renacimiento como cuestión cultural, como cuestión política que se estuvo Italia y otros países para poder entender lo que es el renacer de una nueva sociedad. Y por eso, para poder descontaminar de la mente y la moral todo ese poco de alabanzas que hacen los borrachos con los discos en las emisoras y en sus casas cuando colocan y alaban a pupos y a los narcos y todas esas cuestiones, no debe ser aplaudida, aunque le llame que están atentando contra la libertad de prensa, porque es que hay muchas cosas que no deben tener libertad, como son los medios de comunicación que deforman la verdad. Y por eso dejé el idealismo a un lado para poder ser oráculo también de una cuestión nacional, política, económica en Colombia. Por lo tanto, el único delito de pensar diferente en materia política contra la oligarquía liberal conservadora, dice la carta de Marulanda. Y por eso explica el por qué nunca se han registrado enfrentamientos entre el ejército oficiales y estas agrupaciones paramilitares. Por el contrario, patrullan y viven juntos en las bases militares. Y esto es palpable en muchas partes, por ejemplo en Urabá, Montería, Córdoba, y muchas partes donde habían asentamientos guerrilleros y que ellos fueron posesionándose con la bendición, el beneplácito del Estado de 2002, después de Pastrana, 2002 al 2006, y que no se puede dejar que se perpetúe con los partidos que apoyan estas cuestiones. Por lo tanto, opinamos que hay muchas opiniones acerca de las cooperativas llamadas Convivir, que son la institucionalización de los grupos paramilitares por parte del Estado. Y entonces en la misma carta y en la misma entrevista se le pregunta entonces qué es el movimiento bolivariano, y entonces responde Manuel Marulanda Vélez, que tiene que ver con la silla vacía y que tiene que ver con intentos de paz con Pastrana Borrero. Dice que es un amplio movimiento popular. Y de ahí que yo coloco el periodo entre Alafar, entre Samper y Uribe, porque vemos cómo en la época de César Gaviria también estuvo Horacio Serpa, era el bigotón que le dije. También tiene un apellido Uribe y se encargó de iniciar el proceso de paz con la FARC-EP y el ELN-UCS, que finalizó sin frutos allá en Tlaxcala, México, el 5 de mayo de 1992. Por lo tanto, el mayor logro del gobierno Samper, que también tiene que ver con esta cosa, Pisano, en materia de paz, fue el avance político en las conversaciones con el ELN y la UCS, Ejército Unión Colombiana, ELN, que facilitaron por la intervención de los ciudadanos alemanes. Ellos aportaron mucho, los alemanes, a la paz de Colombia, llamados amigos del proceso de paz en Colombia, pero que se recrudeció durante el periodo de los que han venido siguiendo a estos hombres, y así apareció lo que conocemos ahora como la sangrienta y nefasta dictadura de 20 años de un Uribe y un centro democrático, que sin embargo su palabra es terrorista a los demás, pero ellos no son terroristas. Por lo tanto, podemos decir que en el 2002 Argelino Garzón dijo
y quien fue ministro de Trabajo, que el Fondo Monetario Internacional se hablaba allá de globalización. Y él aprobó la miseria y les comprobó cómo se había agravado y había asentado la miseria y pobreza de 23 millones de colombianos, que era una época donde empieza a gobernar luego Álvaro Uribe Vélez, creador de un partido perseguidor con sabida y desgastada cantaleta de castrochavismo y comunismo. Pero ellos habían tenido una dictadura de 20 años con masacres mixta entre ejército y otro ejército llamado paramilitar, donde también hay droga y asesinatos y crímenes. Pero sin embargo la palabra terrorista no es para ellos, sino para los comunistas que no habían matado a nadie. Y se sentaron así las bases de la palabra terrorismo, que se puso de moda debido a la caída de las Torres Gemelas el 11 de septiembre. Y dictadura gobernantes que empiezan con una forma distinta de hacer política y que socavan, y gobernantes que acaban con una dictadura democrática oligárquica de 200 años. Y su partido que empieza una favorable y rápida carrera por reeducar a un país de gobiernos donde es necesario que se descontamine de los colombianos y nazca el amor a la educación, nazca el amor a la paz, a la fraternidad, a que nuestro ejército recupere su dignidad luchadora de héroes independentistas y que no se pongan al servicio de las masacres y los crímenes porque son comprados por el dios dinero. Que tenga un individuo en particular que en última instancia no significa nada a las riquezas reales de un país que tiene oro, petróleo y una cantidad de cosas que socavaron. Por lo tanto, llega un momento en que hay una intromisión del pueblo en la cosa pública. Aparece un Chávez que al ver que el gobierno paramilitar y narco paramilitar de la época de Uribe, quien denigra y arrastra al ejército colombiano en una guerra anticomunista, donde todavía no ha gobernado el comunismo y han asesinado a todo el que avanza o toma una bandera de oposición, y han asesinado a todo combatiente, el ejército colombiano y paramilitar, y a un hombre que le echan todas las culpas llamado Álvaro Uribe Vélez, quien gobernó entre 2002 y 2006 y después se quiere perpetuar su sombra con un partido democrático que tiene un corazón grande y se baña en las aguas de la mentira, la ignominia y la impunidad. Por eso vemos que el patente y el potente ejército colombiano, al ver que el potente ejército venezolano de Chávez, quien con sus sabe del partido y que tiene a sus conciencias millones de muertos, los partidos hitlerianos anticomunistas y miles de falsos positivos, se rinden ante el coronel Chávez, quien enarbolaba la bandera de un pueblo que necesita muchos años para reeducarse en una nueva sociedad. Entonces surge el Estado, el bloqueo del terrorista de Estados Unidos y sus aliados contra una Venezuela, y la FARC siente que pueden seguir vivos políticamente y también llegar al poder. Triunfaba la izquierda sobre el gobierno uribista, quien con una dictadura de 20 años consecutivos de silenciosos crímenes y gobernantes alcahueteantes de estos gobiernos de seguridad, que hoy al destaparse ollas podridas están en muchas venas como narcotráficos y tienen medios de comunicación que los tratan de limpiar, y órganos judiciales y carteras y carteles de la justicia que se conocieron como carteles de la toga, y dejando un ejército denigrado
donde en una época fueron los grandes héroes que los colombianos amamos y que nacieron de la espada de Bolívar, volviéndose peor con Uribe que las mismas guerrillas que luchan por el campesinado y que también están metidas en cuestiones de narcotráfico, en combate. Y así se ha denigrado una sociedad colombiana. Por lo tanto, yo como pensador y como hombre que se atreve a hablar un poquito de la historia y de las cuestiones, creo que llegó el tiempo en que de muchas emisoras y calle la policía, donde quiera que vea esas alabanzas y esos discos a los narcotraficantes y paramilitares, narcoparamilitares, los quiten y los anulen de la sociedad colombiana, aunque hablen de que aquí no hay libertad de prensa, pero sí la hay. Lo que no hay es que alcahuetear el crimen y la maldad de Satanás.